Y hoy tenemos un gran privilegio de poder abrir nuestra Biblia, ¿verdad? La palabra del Señor y ser edificados a través de las Escrituras y poder recibir bendición, poder recibir todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y yo estoy convencido que Dios va a hablar a tu vida. Yo estoy convencido que Dios va a ministrar de una manera poderosa. Dice amén por eso. Y cuando decimos amén puede parecer reiterativo o decir, ay, pastor siempre está diciendo que si dice amén, que si no dice amén. Cuando decimos amén, nos estamos educando a nuestro espíritu que dice, así va a ser. Porque hay cosas en nuestra vida que las sabemos, pero no las hacemos. Entonces necesitamos recibir de la palabra del Señor y decir, yo quiero hacerlo. Así sea. Ese amén que decimos no es decir un amén como hacer un coro y que suene medio musical. No, estamos diciendo, yo quiero hacer lo que dice la palabra del Señor. Yo quiero hacer lo que están orientando. Yo quiero crecer en el Señor y eso va a ser muy edificante para tu vida, para nuestras vidas como iglesia, porque si tú creces, cada uno de nosotros crecemos en el Señor, crecemos como iglesia en calidad espiritual. Amén. Cuando una iglesia evalúa su calidad espiritual, está buscando saber más del Señor, conocer más a Dios, no de Dios, sino a Dios, porque no es lo mismo conocer de Dios. Conocer de Dios es tener información, pero conocer a Dios es tener relación. ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? Ok. Y estoy convencido que Dios va a estar ministrando también. Estamos en una serie de estudios de profundizando más, ¿ok? ¿Cree que es importante profundizar nuestras raíces espirituales? Nuestras raíces espirituales van a fortalecer nuestras vidas. Y hago así como la imagen del tronco, ¿verdad? Que estudiamos ya en Salmo capítulo 1, cuando dice que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué? Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Qué interesante que Dios deja una promesa con nuestra profundidad espiritual. Si profundizamos espiritualmente vamos a tener frutos, ¿verdad? Vamos a tener resultados buenos aquí y bueno, toda la eternidad el Señor lo tiene preparado bien, bueno para nosotros. Amén. ¿Cuántos quieren irse a la eternidad? Yo sé que algunos dicen sí, pero no ahora. ¿Verdad? Sí, hay algunos que quieren casarse, otros quieren tener hijos, otros quieren tener nietos, ¿verdad? Otros quieren tener un almuerzo rico hoy. Y dice, bueno, si el Señor viene, yo sé que es mucho mejor, pero bueno, es importante que estemos deseando la venida del Señor. Porque desear la venida del Señor es una buena señal. Porque estar con Cristo, dijo Pablo, es muchísimo mejor. Amén. Ahora, el ensayo de estar con Cristo en la eternidad es entrar con Cristo ahora. Es estar con Cristo hoy, porque ayer no existe, mañana no existe, el que existe es hoy. Y estar con Cristo hoy es la gran solución para tu vida, es la gran solución para cada una de nuestras familias. Cuando nosotros estamos en Cristo y evaluamos la gran oportunidad que Él nos da de profundizar en Él y estar viendo todo lo que Él tiene para nuestras vidas, el capítulo 1 de Colosenses nos deja aristas importantísimas que vamos a poner en nuestras vidas para fortalecernos más, para profundizar más en el Señor. Porque si profundizamos más en el Señor, eso es sinónimo de madurez espiritual. ¿Ya? El Señor nos dice en su palabra, Efesios capítulo 4, como el verso 13, dice que no seamos niños fluctuantes. ¿Sabe que los niños no saben ni a dónde van? Juegan y caminan. ¿Verdad que sí, Andrés? Eso, pero los adultos sí sabemos a dónde vamos. Y le digo a Andrés porque Andrés tiene un baby de 1 año y tantico, ¿verdad? Qué interesante que nosotros quiere Dios que no seamos niños en cuanto a nuestra manera de vivir, porque yo hago una combinación y digo, hay una paradoja porque el Señor nos dijo que seamos como niños, pero Él no quiere que sigamos como niños en cuanto a nuestro estilo de vida. Ser como niños es aquella bendición que tienen los niños de cero preocupación, de dependencia, de no saber de dónde salen las cosas, ¿verdad? Y a veces nuestra fe tiene que ser así. A veces queremos explicarnos todo. No busques explicaciones, busca de Dios.
Cuando decimos el por qué, nos enredamos en mucho tiempo en querer explicar todo. Dios no quiere que expliques nada. Dios no quiere que te preocupes. Dios quiere que vivas la bendición de saber que Él está en control de toda tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso también? Cuando nosotros nos ponemos a vivir como niños en nuestra fe, que asumimos la responsabilidad de la salvación por la decisión de Cristo en nuestras vidas, pero crecemos y estamos pidiéndole a Dios sabiduría para vivir y Dios quiere que podamos crecer espiritualmente. De nuevo, mi frase, Dios no solo que quiere que creas, sino que crezcas espiritualmente. Como todos hemos crecido, ¿verdad? No nos quedamos ninguno niño. Y eso es interesante lo que sucede. Los niños no hay que mandarlos a crecer, no hay que decirle, crece que te falta 1 centímetro. No, todos los días va a estar creciendo. Dormimos y no sabemos cómo creció, pero al otro día ya está un poquito más grande y el otro día está más grande. El otro día cuando nacieron los mellizos, y ya tienen 21 años. Lo bueno es que nosotros no nos estamos poniendo viejos, ¿ok? Colosenses capítulo 1, verso del 15 hasta el 23, nos deja ver cosas interesantísimas en nuestro profundizar con el Señor. Y es que Jesucristo es primero que todo. Si tú quieres profundizar en tu vida espiritual como cristiano, como discípulo de Cristo, Jesucristo tiene que ser lo primero. ¿Cuándo? En todo. Y yo digo en todo y ante todos, ¿verdad? Una vez le dijo a unos discípulos que querían seguirle, a unas personas que querían seguirle, le dijo, si no amas más a Dios, es decir, el que ame más a padre, a madre, a hermanos, a casa, más que a mí, no es digno de ser mi seguidor. Quiere decir que todos, entiéndase, personas en este mundo y todo, cosas de este mundo son secundarios. ¿Verdad? En ocasiones cuando preguntamos qué es lo más importante para ti, muchas personas dicen, mis hijos son lo más importante para mí. A veces las mujeres dicen así. También hay algunos hombres que se refieren a los hijos. Pero quiero decirle, el más importante para tu vida se llama Jesucristo. Es importantísimo que nosotros podamos interiorizar y profundizar nuestras raíces espirituales diciendo, Jesucristo es lo primero. Amén. Jesucristo es primero que todo. ¿Alguien puede repetirlo? Jesucristo es primero que todo. Estuvo bueno el ensayo. 1, 2, 3. Ayuda al que está a tu lado, díselo también. Jesucristo es primero que todo. Jesucristo es primero que todo. Qué bueno que podamos tener un letrero así en la casa que diga Jesucristo es primero que todo. Cuando nos preocupamos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Jesucristo primero que todo. Y eso va a ser algo que nos va a ayudar a que nuestras raíces como discípulos profundicen más. Mateo capítulo 6, verso 33. Mateo dijo de esta manera. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas vendrán por añadidura. Yo he buscado varias versiones. Yo creo que con más de 25 versiones y en ninguna versión dice algunas cosas vendrán por añadidura. En todas dice todo vendrá por añadidura. Cuando buscamos a Dios primero, cuando Jesucristo es primero que todo y que todos, entonces todo lo demás viene ¿qué? Por añadidura. Todo lo demás viene por añadidura. Y por eso al pensar en Cristo como primero que todos, su reino, su presencia, porque el reino de Dios es la presencia de Cristo en tu vida que gobierna. Eres posesión del Señor, eres esclavo del Señor, eres propiedad del Señor. Tu voluntad está subordinada a su voluntad. Ok. La reflexión de hoy está enfocada en eso, en que al salir de este lugar puedas decir, Jesucristo, ¿es qué? Es primero que todo. Que cuando le digas a tus hijos en la casa, yo tengo a Jesucristo primero que todo. No se lo digas así, dile, yo tengo a Jesucristo primero que todo, ¿verdad? Porque a veces hacemos así y nosotros no lo estamos viviendo. Pero es importante que nosotros seamos ejemplo para los muchachos, para que ellos puedan también tener a Jesucristo. ¿Cómo? Jesucristo es primero que todo porque Él es la imagen del Dios invisible. Es la imagen, Jesús, la imagen Jesús el Cristo fue lo primero porque es la imagen del Dios invisible.
Colosenses capítulo 1, verso 15, dice eso en la Biblia. Y si tú vas ahora y pones tus ojos ahí en la escritura, dice, Él es la imagen ¿de quién? Del Dios invisible. ¿Cuántos creen que Dios es invisible? Dios es espíritu. Juan capítulo 4, verso 24, Jesús le dijo a la mujer samaritana, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Es decir, espiritualmente y a través de la palabra del Señor o a través de Cristo, que es lo mismo. Cristo es la palabra viva, la palabra hecho persona y la palabra escrita, que es la Biblia, nos ayuda a ser adoradores del Dios invisible. Dice amén. El Dios invisible se hizo visible. Hay algunas personas que dicen, no, yo no creo en Dios porque no lo veo. No quieres verlo, porque Dios es visible a través de la palabra en Cristo Jesús y Dios es visible a través de nuestras vidas. Ya, por eso dice Pedro que nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Derramó su espíritu en nuestras vidas para que tú y yo nos parezcamos cada día más a Cristo. Eso es ser cristiano. Cuando profundizamos y tenemos a Cristo en primer lugar, es que nosotros tenemos la bendición de saber que Él es la imagen del Dios invisible. A mí me gusta mucho esta explicación. Cuando yo la hago, yo la disfruto. Les explico qué quiere decir que Cristo es la imagen del Dios invisible. Los que ya han dado la clase de doctrina de cristología con nosotros, ya han escuchado esta explicación y es maravilloso. Cuando leemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 19 y 20. Primera de Pedro capítulo 1, versos 19 y 20, y leo la palabra del Señor, sino que por la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, mantén esa frase en la mente, para manifestarlo en los postreros tiempos por amor a ustedes. Cuando Dios creó a Adán, entiéndase que ahora agarró el Señor, ¿qué cosa? Tierra, ¿ya? Así que cuando te sientas hecho tierra, no tengas problemas. Estás en los orígenes. ¿Ok? Dios agarró la tierra y hizo algo. Y yo siempre me pregunté, Señor, ¿por qué Dios nos hizo cabeza, tronco y extremidades? Y no sé si te lo has preguntado, pero yo le he hecho muchas preguntas al Señor que tal vez no se hacen en el seminario y esas cosas. Pero cuando Dios creó el cuerpo, y entiendes, estoy hablando del cuerpo, del hombre, Adán, Dios miró su imagen. ¿Quién es la imagen? Diga conmigo, Jesucristo. Voy aquí a la eternidad. En la eternidad, ¿Dios sabía que el hombre iba a pecar? ¿Dios sabía que le iba a fallar? ¿Dios sabía que Eva iba a enredar a Adán con todas sus cosas? Entonces, como Dios lo sabía todo, Dios preparó desde antes, Primera de Pedro capítulo 1, verso 19, desde antes de ¿qué? De la fundación del mundo, la solución. Y eso nos deja un principio interesante. Tus problemas de hoy ya Dios tiene la solución desde hace rato. Solo tienes que preguntarle a Él cómo es la cosa. En todos los aspectos de tu vida. Entonces, aquí en la eternidad, Dios, el Dios Trino, tenía el plano, entiéndase, la forma, como el Señor, dice el texto, quiero que veas la explicación por el texto, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Sabe cuándo empiezan los postreros tiempos? Cuando Cristo nace. No es ahora, ay, qué mala está la cosa, que se está acabando el mundo. No. Los postreros tiempos es desde que Jesús nació. Así que la manifestación visible de Jesús, tanto de niño como su crecimiento, 30 años empieza su ministerio, fue planificada ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Por eso Él es la imagen del Dios invisible. A muchas veces las personas le dijeron, muéstranos al Señor. ¿Verdad? ¿Recuerda lo que le dijo a Tomás? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo es el Dios visible en este mundo cuando su encarnación, y ahora por eso Pablo dice a Timoteo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Por qué? Porque Cristo ahora está en ese cuerpo glorificado que tú y yo vamos a tener también y que fue diseñado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Por eso es la imagen del Dios invisible. Si quieres ver a Dios, tienes que verlo a través de Cristo, sí o sí. No hay otra opción y por eso Él es la imagen y Él es el primero de la creación. Ahorita lo vamos a ver también. Entonces así hizo a Adán. ¿Qué le faltaba que Cristo tenía que Adán no tenía? Usé el micrófono aquí. Espíritu, y le sopló espíritu para que viviera, ¿verdad? Porque usted y yo estamos vivos gracias a ¿quién?
y hoy no voy a hablar de eso, pero nuestro cuerpo no somos nosotros solamente. Es decir, no nos limitamos a nuestro cuerpo, somos más que nuestro cuerpo. Si a ti te faltara un brazo, tú sigues siendo tú, ¿verdad? Ayer yo vi un Got Talent, que me gusta ver algunos episodios estos de Got Talent, y cantó una muchacha que le faltaba, hizo un cohetico de papel. Le faltaban los pies y le faltaban los brazos. Y ella hizo un cohete de papel porque tiene unos brazos electrónicos y unas piernas de metal que la hacen hacer todo igual que usted y que yo. Me impactó mucho. Pero esa muchacha, porque no tiene piernas y no tiene brazos, sigue siendo una muchacha inteligente, emprendedora, haciendo tantas cosas. Está terminando su curso de abogada. ¿Por qué? Porque somos más que nuestro cuerpo. Pertenecemos a Dios. El Señor depositó en nosotros espíritu de vida. Quiero que pienses en eso, porque ahí está la gran inversión de Dios. Cuando tú y yo nos muramos, nuestro cuerpo va ¿a dónde? Diga conmigo, a la tierra. A la tierra. ¿De dónde somos? De la tierra, ¿verdad? Pues el cuerpo va a la tierra, pero el espíritu va a Dios quien lo dio. Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Ese no es un concepto mío, eso es del Señor. Por eso Él es el primogénito, por eso tiene que ser el primero en tu vida y en mi vida. Si desde la creación y la salvación, la redención, Cristo es el primero, tú y yo tenemos que tener consciente de que Él es el primero. Y si Él es primero, Él es primero. Primero lo primero. Jesucristo es el creador. No solo fue la imagen del Dios invisible, sino es el creador de todo cuanto existe. Yo, al pensar en la creación, que es una doctrina interesantísima, importante, vital, por eso el libro de Génesis está ahí al principio, para que tú y yo creamos que si Dios hizo todo lo que existe y Él está sobre el universo y todo lo que existe, visible, invisible, lo que conocemos y lo que no conocemos, lo que tiene explicaciones para ti y lo que no tenga explicación para ti, Dios creó. Y para ponerle nombre en esta reflexión, en cuanto a la Trinidad, Jesucristo es el creador de todas las cosas. Y así lo escribieron varios escritores bíblicos. Y es interesantísimo. Muchas personas dicen, no, que este mundo, que la evolución y demás, esas doctrinas diabólicas y lejos de Dios nos llevan a tener más fe de que una explosión o una desorganización trajo tantas cosas bonitas. ¿Se imaginan? Yo no puedo pensar que todos ustedes que están lindísimos, bonitos y saludables sean producto de una explosión o que algo salió del agua y empezó a caminar. No. Yo tengo más fe para creer que el Dios del universo ha tenido un plan diseñado para todos nosotros y nos creó. Y antes de crearnos, creó un universo para que nosotros nos quedáramos estupefactos mirando las maravillas de su reino. ¿Alguien dice amén a eso? Jesucristo es el primero porque Él es el dueño y creador de todas las cosas. ¿Te dice amén también? Dice el verso 16, quiero que veas tu Biblia, abre tu Biblia o tu teléfono, porque por Él fueron creadas algunas cosas. ¿Cuántas? Todas las cosas, las que hay en ¿dónde? En los cielos, las que están en la tierra, las visibles, las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y por medio de Él. Y para Él. Todo este mundo está en función de ¿quién? Del Señor. Y tú y yo fuimos creados para. Mira el versículo al final que dice. Por medio de Él y para Él. Por eso el Señor quiere salvar a los no creyentes y nos salvó a nosotros porque nosotros somos para Él. Para alabanza de su gloria, para glorificar su nombre, para tener vida y ser bendecidos en gran manera. Juan capítulo 1, verso del 1 al 3 nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él estaba desde el principio y por Él fueron creadas todas las cosas. Eso lo escribió Juan. Pablo nos habló en Colosenses, pero Juan habló aquí ahora en el Evangelio. Hebreos capítulo 1, verso del 1 al 3 coinciden los versículos y dice que Dios nos habló por muchas maneras a través de los profetas y a través de todas las cosas, pero ahora nos ha hablado por medio de su Hijo, porque Él es el creador de todas las cosas. Hebreos capítulo 1. Gálatas capítulo 1, verso 26, también nos dice, entonces dijo Dios, Génesis 1, 26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra
semejanza. ¿Verdad? Y aquí está la explicación de la imagen que ahorita le estaba hablando. Él creó a la imagen de su manifestación en la encarnación cuando vino a este mundo. Al hombre Dios lo creó a la imagen de Jesucristo. Por eso nosotros somos personas porque Él es persona. No es que Él es persona como nosotros. No, nosotros somos segundos porque Él es. Y si usted va a escribir persona de la primera persona de la Trinidad, segunda persona, escríbalo con mayúscula las 3 veces. Y si va a escribir nosotros somos personas, la escribe con minúscula. ¿Ok? Porque nosotros somos gracias a Jesucristo, que Él es el creador. Jesucristo mantiene su creación. Jesucristo mantiene su creación. Todas las cosas que hoy nos rodean son sostenidas por el Señor. Y científicamente, que vino después del Señor, por eso el Señor es primero, la ciencia vino después. La ciencia es el descubrimiento de todos los fenómenos que Dios estableció por sus leyes universales y espirituales de su reino en este mundo y en el universo. ¿Sí o no? La ciencia no es un instrumento que salió como para darnos explicaciones de cosas que no entendíamos. La ciencia solo descubre lo que Dios creó. Y nos ayuda a nosotros, que muchos no somos científicos ni nada de esas cosas, a tener explicaciones en diferentes tiempos, porque Dios quiere revelar sus cosas, que es todas las cosas, en diferentes épocas. Y por eso han surgido épocas donde la ciencia ha ido descubriendo muchas más cosas, ¿verdad? Ahora, cuando vemos a Dios como el sustentador de todas las cosas, la ciencia nos da explicaciones diferentes. Pero cuando vemos los fenómenos que ocurren desde la creación, es decir, el nacimiento o la formación de una criatura, wow, ahí está la mano de Dios. Ahí es un milagro tremendo todo el periodo de gestación. Todo el periodo de embarazo, pero simplemente cuando vemos este otoño, de estas cajas de colores, digo yo, de las hojas, algunas rojitas, algunas amarillas, naranjadas, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Las maravillas del Señor. Pastor, esos son fenómenos naturales que Dios creó. Cuando vemos las estaciones, cómo funcionan detrás de la otra, así. ¿Usted ha visto alguna vez que el otoño fue después del invierno? ¿O después de la primavera? Siempre viene después de él. Y después del otoño viene él. Y después del invierno viene él. Y después de la primavera viene él. Nunca ha fallado eso. ¿Por qué? Porque la ciencia explica que los fenómenos de la... No, porque Dios estableció que así fuera el proceso y por eso Dios sostiene todo el universo. Y solo hablé del clima y de las estaciones. Pero todo lo demás, todos los fenómenos celulares, todos los fenómenos visibles, todos los fenómenos que no queremos que sucedan, ¿verdad? Como ciclones, terremotos y todas esas cosas, todo está bajo el control ¿de quién? De Dios, porque Él sustenta este universo. Lo leemos en la Biblia muchas veces. Mateo capítulo 6, verso 26 dice que no se preocupen tanto porque si el Señor crea y le da, me gusta ese texto porque dice que Dios le da alimentos a las aves de los cielos. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. El otro día estábamos poniendo semillitas para que vinieran los pajaritos a comer ahí a la casa. Y yo digo, bueno, Dios me está usando ahora para dar alimento a las aves de los cielos. Porque Dios pone tanto el querer como el hacer. Oh, fuiste tú, pastor, que compraste eso ahí en Walmart y le está poniendo la sí, pero es Dios quien está dando la comida a esa gente. Y así todo, hermano, el agua que cae, todas las cosas, Dios usando su creación para sostener su creación y aún en los fenómenos moleculares, en la manifestación sobrenatural de cada fenómeno. Yo digo fenómeno porque eso es maravilloso verlo allá adentro en el campo chiquito ahí de microscópico de tantos fenómenos que Dios tiene el control. Si Dios lo hace con las aves, Dios lo hace con las hierbas del campo, ¿cuánto no lo va a hacer con nosotros, verdad? Dios pinta las flores, Dios da. Y por eso vemos y sabemos que Él es el primero que todo, el dueño de todas las cosas. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Jesucristo tiene que ser lo primero en tu vida porque Él es la cabeza de la iglesia. Y aquí es interesantísimo y esto va a fortalecer mucho nuestras vidas para ser iglesia. No venir a la iglesia, ser iglesia. No es lo mismo venir a la iglesia que ser iglesia.
La iglesia no es el edificio, la iglesia eres tú. Yo quiero que se lo diga que está a tu lado. Tú eres la iglesia. Y ahora para que quede mejor, tú le dices, yo soy la iglesia. Aleluya. Cristo dirige su cuerpo, que es la iglesia. Salmo 118, 22 dice que Él es la piedra que desecharon los edificadores. Ha venido a ser la piedra del ángulo, la piedra principal, donde se fundamenta el edificio, que somos tú y yo, la iglesia. Efesios capítulo 5, versos 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Él mismo es el salvador de su cuerpo. Lo vimos, lo hemos leído ahí en Efesios muchas veces. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, eso es Cristo. Y explico un poco de esto. Dios en su revelación, diga conmigo revelación. ¿Sabe lo que es la revelación de Dios? La Biblia, la palabra del Señor. No tiene errores, edifica tu vida, es alimento espiritual, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí la tenemos en nuestras manos, ¿verdad? Como libro. Y hoy Dios por su gracia nos permitió hacer una aplicación, bueno, muchas aplicaciones, y tenemos la Biblia en el teléfono, ¿verdad? Los teléfonos mejores no son los iPhone, son los que tienen la Biblia. ¡Wow! Tampoco los Androides son los que tienen la Biblia. No quiero estar mal con ninguno. Entonces, la Biblia, que es la palabra del Señor, va a traer la información que tú necesitas para estar consciente de lo que nos lleva a alimentarnos y profundizar en el Señor. Y la Biblia nos ayuda a entender que nosotros cuando venimos a formar parte de la iglesia, formamos parte del cuerpo de Cristo. Y en la revelación de Dios, Dios nos muestra que esa imagen de que Él es la cabeza y nosotros como iglesia el cuerpo. ¿Y por qué? Todos sabemos, hemos estudiado, hemos escuchado y de manera natural, consciente o inconsciente, todos sabemos que la cabeza guía al cuerpo. Tu cabeza, lo que tienes aquí, guía al cuerpo. Tus pensamientos, tus ideas, tus historias, todas tus imágenes guían a tu cuerpo. Mantén eso ahí, escríbelo en tu mente. Otro día vamos a hablar de tu mente y de tu cuerpo, pero hoy quiero decirle que tu cabeza como iglesia es Jesucristo. Nuestra dirección, y nosotros somos el cuerpo, es Cristo. Por eso Él tiene que ser, ¿qué cosa? Lo primero para nuestras vidas, porque tú eres la iglesia, y si tú eres la iglesia, todos como cuerpo de Cristo tenemos que ser dirigidos, gobernados, ¿verdad? Subordinados a la voluntad del Señor. ¿Alguien dice amén? Porque Jesucristo es primero que todo. Cristo es la cabeza y Él dirige el cuerpo, sí o sí. Por eso es importante ser iglesia. No hay cristianismo independiente, no hay cristianismo solo. Un cristiano tiene que ser parte de una iglesia local, porque la iglesia local es la parte visible de la iglesia universal. La gente dice a algunos, no, yo soy cristiano, no me hace falta ir a la iglesia porque hay muchos hipócritas, y hay que decirle, hay lugar para otro, venga, no importa. Es importante que nosotros sepamos que sí tenemos que ser y estar con la iglesia. Lo dijo el salmista y lo repito tantas veces, Salmo 133, qué bueno es habitar juntos y en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Ninguno somos perfectos, ¿ok? Ninguno podemos alistarnos como perfectos, como que todos lo sabemos. No, todos estamos aprendiendo, todos estamos caminando en el camino de la perfección con el Señor, profundizando nuestras vidas y poniendo a Cristo como lo primero en nosotros. Pero sí necesitamos ser iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, siempre va a querer estar junto con el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Llegarías a tu casa y agarrarías un cuchillo y te cortarías un dedo? Es el sentir del Señor. Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El cuerpo de Cristo, que somos tú y yo, ¿verdad? Tenemos la gran bendición de poner todos los días, no un día, todos los días a Cristo como el director de nuestras vidas. Como dice un canto que me gusta a mí,
En mi vida el capitán es Cristo. Él es nuestro líder, Él es nuestro rey, que es una descripción bíblicamente la mejor que podemos encontrar. Cristo es el rey de nuestras vidas. Dice el texto, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es la cabeza de la iglesia, que es el cuerpo, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Pastor, ¿por qué ahora se habla de los muertos aquí? Bueno, muy sencillo. Que Él nos creó a su imagen, pero cuando Cristo vino en los postreros tiempos y se manifestó para traer la gracia del Señor y la salvación para tu vida y para mi vida, morir en la cruz del Calvario y resucitar, ¿cuándo? El tercer día, ¿verdad? Para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Por eso Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Cristo es el único que ha resucitado para eternidad. Y Lázaro, pastor, y la niña que murió, bueno, todo eso se murieron de nuevo. Pero Cristo es el primero que resucitó de los muertos para la eternidad. Él es el primogénito, Él es la imagen del Dios invisible desde antes de la fundación del mundo, y Él es el primogénito de entre los muertos porque Él resucitó para que tú y yo tengamos vida. Por eso lo tenemos que tener en primer lugar, porque si Él vive, nosotros vivimos. Y lo voy a poner, si Él vive, tú vives. Si tú no tienes a la vida, no tienes vida. Lo escribió Juan en su segunda carta, dice, bueno, en primera carta, capítulo 5, el que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. Y tan fácil como 2 más 2 es 4, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Por eso yo quiero que todos los que están aquí en esta mañana, antes de salir de allí, esté convencido de que Jesucristo es lo primero en su vida. Si Cristo es como, sí, yo creo, yo he estado, no. Tiene que ser lo primero en tu vida para salvación, porque hoy Cristo puede venir para darnos la bendición de la eternidad. En Cristo habita toda la plenitud, ¿verdad?, del Señor. Verso 19, por cuanto agradó al Padre que habitaría en Él toda la plenitud. ¿Qué quiere decir la palabra plenitud? Todo. En Cristo está todo. Él es el soberano, está sobre todas las cosas, está en el tercer cielo. Tercer cielo nos ilustra nuestras vidas, nos revela la posición infinita del Señor. Él trasciende a la creación, al universo. Él no necesita nada para vivir. Él es eterno, siempre ha estado. Ese es el tercer cielo. Y ahí es donde vamos a estar tú y yo. Por eso en Él habita toda la plenitud. Estado en el que las cosas y personas se alcanza el máximo esplendor, la máxima perfección. Verso 20, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra, las que están en los cielos, y haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Explico rapidito. Ya todos hemos sido redimidos, espero que todos hemos sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús, y nuestro espíritu tiene salvación, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero nuestro cuerpo, cuando muera, vamos a la tierra, ¿sí o no? Sí, aunque no lo creas, sí. Y todos vamos a ir a la tierra, todos nos vamos a morir, y eso es importante reflexionar en eso. Ahora, cuando nosotros reflexionamos que después de que Cristo venga, nuestro cuerpo va a ser levantado y resucitado y se nos dará un cuerpo glorificado, yo quiero que pienses en algo interesante. Tu espíritu ha sido redimido, ya, ahora tenemos salvación. ¿Dice amén? Cuando tú mueras, tu espíritu va a la eternidad con el Señor, ¿sí o no? Pero cuando Cristo venga, tu espíritu se va a unir con el cuerpo glorificado que el Señor te va a dar. Si quieres repasar un poquito más esto en la casa, te dejo la tarea. Primera a los Corintios, capítulo 15. ¿Ok? Ahora, cuando Cristo te dé cuerpo glorificado, no te va a dejar en las nubes, ni en el aire, ni arpita, ni aureolita. No, tranquilo. Dios va a redimir la creación. ¿De quién es la creación? ¿Quién lo creó? ¿Quién la sustenta? Entonces Dios que sabe que el pecado trajo maldad y a la creación, maldición, que es la palabra que tenía en mi mente, maldición a la creación, Dios quiere redimir la creación.
Por eso va a darle candela a este planeta, ¿verdad? Le va a dar candela. Claro que tú y yo ya no estamos aquí. Cuando esto coja candela, tú y yo no estamos aquí, ¿ok? Primera de Pedro capítulo 5, verso 13 dice, el cielo y la tierra serán exterminados, es decir, todos los elementos que en ella hay serán quemados, pero nosotros esperamos la redención de la creación, que se llama cielos nuevos y tierra nueva. Por eso el Señor nos va a poner en cielos nuevos y tierra nueva. Tierra nueva donde no hay maldad. Apocalipsis capítulo 22 nos dice que ahí no hay llanto, no hay dolor, no hay enfermedades, no hay guerra. ¿Cuántos quieren ir allá? De nuevo, yo sé que ahorita cuando empezamos, nadie se quiere ir ahora, pero la eternidad tiene preparado para ti y para mí cosas grandes y maravillosas. Amén. Por eso Él quiere reconciliar con Él todas las cosas. Jesucristo te hizo ciudadano de su reino, aquí y para el cielo nuevo y tierra nueva. Verso 21, y a ustedes también, que eras en otro tiempo extraños, enemigos, en tu mente, haciendo cosas malas, obras malas. Todo, antes estábamos así, estábamos lejos del Señor. Oye, que mira, que busca del Señor. Ahora no puedo. No, que estoy muy joven. No, que estoy muy... Pero es importantísimo que ahora el Señor nos ha traído con cuerdas de amor. ¿Cuántos Dios los trajo con cuerdas de amor? Algunos nos ha traído con cuerda de amor y a otros nos ha traído con cuerda de problemas, ¿verdad? Porque a Dios se va por una sola vía que se llama Jesucristo, pero de dos modos, por amor o por dolor. Y es importante que vayamos siempre, ¿cómo? Por amor. Efesios capítulo 2, verso 19 dice, ustedes en otro tiempo eran extranjeros, advenedizos, ahora son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Por eso usamos mucho esa frase, familia, iglesia. Nuestra iglesia es nuestra familia, iglesia. Y en la comunidad hispana aquí en los Estados Unidos, que muchos no tenemos familia aquí, vemos la iglesia como nuestra familia. Dile que está a tu lado, somos familia. Pastor, que yo nací en Cuba, yo nací en Colombia, yo nací en Puerto Rico, no importa, los lugares no importa. Dios nos puso en una misma familia que se llama la familia de Dios para reconciliarnos. ¿Recuerda qué pasó allí cuando las lenguas se confundieron? Génesis capítulo 11. La gente se dispersó, pero el plan de Dios era que la gente estuviera unida. Otro día vamos a estudiar eso también. Jesucristo te reconcilió. Ahora los que hemos estado reconciliados en su cuerpo, que en su cuerpo de carne, es decir, su sacrificio, por medio de su muerte, ese es el sacrificio de Cristo en la cruz. Y estoy leyendo el verso 21. Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Y entiéndase que cuando tú profundizas con el Señor y lo tienes a Él en primer lugar, tu vida va a estar en un proceso, y de hecho todos estamos ahora en un proceso que se llama santificación. ¿Ok? Nos alejamos más del pecado y nos acercamos más al Señor. ¿Cuántos están viviendo eso? Antes decíamos malas palabras, yo sé que ninguno de aquí la decía, pero antes decíamos malas palabras, antes hacíamos así, antes hacíamos así, gritábamos, algunos gritan todavía, antes hacíamos montones de cosas, no va a ser el listado porque no va a terminar hoy, pero Dios nos trajo de allá y nos está trayendo hacia Cristo, y eso se llama santificación. Santificación no es vestirse lindo, ¿verdad? No es tener una Biblia aquí. Santificación es parecerse más a Cristo. Él quiere que nos parezcamos a su imagen. Por eso tiene explicación todas esas cosas, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Eso es santificación. Él nos reconcilió con Él para, verso 22, por medio de su muerte, para presentarnos santos. ¿Qué quiere decir santo? Tener a Cristo en primer lugar. Santo es apartarse para Dios. ¿Por qué tú vas a la iglesia todos los domingos? Porque yo soy santo. Estoy apartado para Dios. Primero en la porque la semana empieza los domingos, ¿ok? No empieza los lunes. Lo primero en la semana es buscar de Dios. Es aprender más del Señor. Es adorar al Señor. Porque todo lo demás vendrá por añadidura. Dios no te creó para estar trabajando. Nada más. Dios te creó para alabanza de su nombre. Y aun cuando trabaje, alaba al Señor. No diga que este trabajo que es malo, que el jefe es malo. No. Alaba al Señor. Alaba al Señor. Si estás cansado, descansa un ratico y sigue.
Pero alaba al Señor y tú verás que el ambiente va a cambiar. Buscar primero el reino de Dios. Por eso presentarnos santos y sin mancha. Sin mancha, ¿por qué? Pastor, ya no tenemos más manchas espirituales. No tenemos más manchas espirituales. Y explico esto interesantísimo, porque hay personas que se apartan del evangelio por sus errores. Que yo hice, que mira, que es... Y a veces creen que los errores de uno es más grande que otro. No, tus errores y mis errores son igualitos. Delante del Señor son todos igualitos. ¿Ok? Entonces, nos limpió y nos quitó las manchas de los pecados que habíamos cometido, aquel gran listado que ya mencioné y los que no mencioné. Pero el Señor nos limpió de todo lo del pasado, nos limpió de hoy, de lo que podamos hacer hoy, que no está conforme al plan de Él, y nos limpió de lo que podamos hacer en el futuro, porque el sacrificio de Cristo es suficiente. Nos limpió. El Señor nos ve no como somos, sino a través de la sangre de Cristo Jesús. Amén. Alguien dice aleluya. Aleluya. Ya no eres más malo, ya no eres pecador, ahora tienes un apellido, pecador redimido. Ya, y eso te categoriza que no tienes manchas delante del Señor. Ay, el Señor cómo me ve ahora. Te ve a través de la sangre de Jesucristo. Sin mancha. E irreprensible delante de Él. La palabra irreprensible no quiere decir que no te equivoques, sino que te arrepientes y el Señor te sigue perdonando. Porque todos vamos a cometer errores, grandes, chiquitos, pero al final delante de Dios todos son iguales, pero el Señor quiere que tú estés irreprensible, que tú te arrepientas, que tú estés dispuesto, ¿verdad? Conclusión, verso 23. Si en verdad, si tú tienes a Cristo en primer lugar, ¿cuántos dicen amén? Si en verdad permanecieses fundados en Él, ¿verdad? La palabra fundamento, los que están en la construcción me ayudan, es esa base, ¿verdad? Para que el edificio pueda permanecer, ¿sí o no? Si hay un fundamento como mal hecho, las cabillas mal puestas, los bloques jorobados, ¿esa casa está segura? No. Si el fundamento es arena, gelatina, ¿está seguro? No. Pero si Cristo es tu fundamento, hay eternidad garantizada en ti. ¿Ya? Entonces, tu fundamento tiene que ser Cristo Jesús. Si está fundamentado en el Señor, si en verdad. Pablo deja esta anotación, verso 23, y yo quiero que lo subrayes, si subrayas tu Biblia, que dice, si en verdad. ¿Por qué? Porque puede parecer a alguien que está en el Señor y no estar en el Señor. Por eso es importante confirmar la fe de la gente. Por eso es importante cuando haya alguien que te diga, yo quiero seguir a Cristo, es importante hablarle del Evangelio, los 5 puntos del Evangelio que le ayudan a saber si sí se ha arrepentido de verdad, qué falta, qué no le falta. Fortalece la vida de la gente porque tiene que estar fundamentado, permanecer fundados. Y no solo fundados, sino lo que dice primero, permanecer, ¿verdad? Solidificado y consolidado en el Señor. Mateo capítulo 16 verso 18, y sobre esta roca, la declaración de Pedro, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, que es el Nuevo Testamento, y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Tú y yo estamos fundados en Cristo Jesús. Estamos fundados en el Señor, que es la roca inconmovible por los siglos de los siglos. Voy a la primera parte del versículo 23. Si en verdad están firmes en la fe. ¿Lo está viendo ahí en el versículo? Hebreos capítulo 10 verso 23. Mantengámonos firmes sin fluctuar en nuestra profesión de la esperanza, porque fiel es quien lo prometió. Dios te prometió vida eterna, mantente fiel en Él. Es por gracia la salvación, pero en nuestra vida con el Señor tiene que haber una disposición de santidad y de que Dios continúe obrando en tu vida y en mi vida. Es seguir, y eso es ser discípulo. Primero a los Corintios capítulo 16 verso 13 dice también, velad, estad firmes en la fe, portaos como corresponde al Señor, de tal manera que vivas firme en tu fe. Y termina el verso 23, dice, y sin moveros, es decir, no te muevas de la esperanza del Evangelio que ustedes han oído. Cuando te mantienes en lo que has aprendido, puedes decir la frase de Pablo que dijo muchas veces, yo sé en quién he creído. No, que los problemas, que el mundo, que la guerra, yo sé en quién he creído. Yo sé a quién tengo en primer lugar.
El cristianismo es una carrera de resistencia, no de velocidad. De hecho, no es de competencia tampoco, porque no es que unos van a llegar primero, otros después. No, en el día del Señor todos vamos a entrar juntos a esa gran multitud que vio Juan, ¿verdad? De toda lengua, de toda nación. Y el Señor se lo dijo de una manera que me gusta mucho y uso este texto para terminar. Josué capítulo 1, verso 7. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Mantén a Cristo en tu vida en primer lugar. Primero que todo. Primero que todo. Desde siempre el Señor ha llamado a su pueblo a que lo tenga a Él primero que todo. Amén.